¿Cómo dices? Ah, en el teléfono sí, ahí estamos grabando. ¿Ya? Chiquillos, hoy día entonces vamos a abordar la parte final de la clase, de lo que nos queda, que son los antecedentes del descubrimiento de América. En la clase del día lunes, chiquillos, lo que nosotros desarrollamos eran los antecedentes europeos principalmente. Y nos movimos ahí hablando sobre el Renacimiento, hablando sobre la caída de Constantinopla, de las exploraciones que hace Portugal por el Atlántico y las exploraciones que hace también España tras la Reconquista. ¿Ya? Y ahí también les presentamos la pregunta esencial. Recuerden, chiquillos, que la pregunta esencial apunta a cuál es la importancia de los hechos, no a que me relaten los hechos. ¿Ya? Y aquí, chiquillos, es donde viene el elemento clave, que ustedes probablemente no cayeron en el detalle. Miren, vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar un poquito. Fíjense acá, solamente en esta frase, en esta línea que aparece acá, que dice que los portugueses comenzaron a mirar el Atlántico y lo vieron como un puente, como una forma de establecer un camino para llegar a otros lugares. Eso es lo verdaderamente importante, chiquillos. No que me cuenten hacia dónde llegaron, sino por qué es importante el Atlántico, porque el Atlántico me permitió conectar lugares que antes no me podía comunicar con ellos. Y lo mismo ocurre con España. Y sobre todo en el caso de España con los viajes de Colón, que es con aquello que vamos a comenzar, ¿ya? Que habíamos quedado acá. Colón hizo 4 viajes, desde 1492 al 1502, o sea, fueron 10 años en los que Colón hizo esos 4 viajes a América, entre comillas, chiquillos, porque no recorrió toda América nuestro amigo Colón, sino que recorrió sobre todo la zona del Caribe, ¿ya? En el primer viaje llega a las Antillas, a las archipiélagos que está en el Caribe. La palabra Antillas es sinónimo de archipiélago, chiquillos. ¿Y qué es un archipiélago? Es un conjunto de islas que están juntitas, que lo podremos ver probablemente en los mapas, en el mapa que viene en la siguiente diapositiva. Ya en el segundo viaje nuevamente recorre lo que es el mar Caribe, ya ahora ingresando hacia el Caribe como tal. En el tercer viaje es la primera vez y única vez en la cual Colón entra en contacto o ve directamente costa sudamericana, que es la costa de Venezuela, ¿ya? Esa fue la única parte de Sudamérica que Colón conoció así de pasadita, viajando. De hecho, Colón nunca se bajó en lo que es América del Sur y recorrió el interior del continente. Colón se dedicaba a navegar la costa solamente, ¿ya? Y en el cuarto viaje último, lo importante es que Colón bordea la costa de América Central, ¿ya? Estos chiquillos, lo voy a dejar ahí un minutito por si alguien lo quiere copiar o le quiere sacar un pantallazo, ¿ya? 1 o 2 minutitos, chiquillos, no se demoren más de eso, sean eficientes y rápidos para copiar, ¿ya? Profesor, una Dime, consulta. dime, Eh, por ejemplo, como usted me la devolvió, me califica nuevamente con la que yo le envío, ¿no es cierto? No, no me afecta en que me haya no, devuelto. no te Ah, ya, afecta, ok, no te afecta, gracias. ¿ya? Recuerden que tienen una retroalimentación, una, o sea, ya te la hice. Ahora ya vas con tu respuesta definitiva, ¿ya? En el caso, chiquillos, de Colón, es interesante decir algunas cositas. Colón siempre creyó que había llegado a las cercanías de la India, o eso es lo que nos cuenta la historia oficial, ¿ya? De hecho, la historia oficial nos cuenta que Colón, cuando fallece, él murió pensando que había llegado a las cercanías de la India. Chiquillos, ¿me dan un segundito? Estefano, ¿podéis cortar un poquito la grabación? No, no puedo parar la grabación, pero lo esperamos. Me están llamando. Pongan la pausa nomás, chiquillos. ¿Aló? Chiquillos, mientras el profe ahí atiende su importante llamada, recuerden, chiquillos, para los que no han hecho de algo esencial, plazo hasta el día de mañana para mandar su respuesta con la retroalimentación. Como decía el profe, es una retroalimentación, ¿ya? Entonces usted la manda con las adecuaciones que el profe le haga y estaría correcto, ¿ok? Así que, chiquillos, eso, ¿ya? Recuerden de la pregunta esencial mencionar lo que decía el profe, que eran los viajes de los portugueses, los viajes de Colón, ¿ya? Quizás podían también mezclar un poco lo de Constantinopla. Teniendo esos 3 puntitos en la pregunta esencial, debería estar correcto, ¿ya? Hay una pequeña Ya, diferencia. ya, chiquillos, disculpen, era una llamada urgente y típico que las llamadas urgentes te llegan cuando estás en clase. Ya, así que gracias por la comprensión. Ya, gracias, tío Estefano, por rellenar ahí. Chiquillos, mientras estábamos hablando de Colón, ¿puedo avanzar a la siguiente diapositiva? Chiquillos, Sí, profe. ya.
Entonces voy a avanzar, ¿ya? Chiquillos, acá, porque les quiero mostrar este mapa. Aquí, chiquillos, ustedes pueden ver cómo fue el recorrido de Colón, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, en todos los viajes Colón llega a las Islas Canarias, que están acá, que dan a la costa de África, y de ahí enfila hacia el oeste. Colón estuvo casado con una hija de uno de los gobernantes de las Islas Canarias en España. Dicen que en ese lugar Colón obtuvo información privilegiada, ¿ya? De hecho, existen teorías fundadas que han planteado historiadores, eh, que dicen que antes de Colón, incluso descontando a los vikingos, chiquillos, que llegaron a lo que es la zona de Canadá, existieron navegantes europeos que llegaron a las costas de Brasil, ¿ya? Y que llegaron seguramente en algún momento cuando la dirección del viento cambió, se los llevó a Brasil y después se devolvieron a las Islas Canarias. Y dicen que Colón sabía que había tierra hacia el oeste, relativamente cerca, ¿ya? Por lo tanto, Colón iba a la segura. Colón no estaba lanzándose al vacío, sino que tenía información de antes. A eso se le llama, o se le ha llamado en la historia, la tesis del piloto anónimo o la tesis del protonauta, del primer navegante, ¿ya? En el fondo, se dice que Colón tuvo acceso a diarios, a registros escritos de gente que había llegado a las costas de Brasil y sabía que iba a llegar a un lugar cercano. Así que Colón dijo, total, sé que voy a llegar, así que me voy. Eso es lo que cuenta, chiquillos, la historia no oficial, o esa historia que se está reconstruyendo y se está revisando, ¿ya? Entonces, por eso es que se dice que Colón fue tan a la segura con su proyecto. De hecho, Colón decía que el diámetro de la Tierra era de 30.000 kilómetros, a pesar de que ya los griegos lo habían calculado en 40.000, que es el diámetro que tiene el planeta aproximadamente, 40.000 kilómetros, ¿ya? Por lo tanto, si uno le descuenta esos 10.000 kilómetros que Colón omitió, te calza justo el espacio que te falta. En el fondo, Colón, al omitir 10.000 kilómetros, si yo le sacara 10.000 kilómetros de diámetro al planeta, Colón habría llegado a la India. Se dice que Colón sabía que no iba a llegar a la India, sino que iba a llegar a un lugar que no era la India ni por asomo. Pero él quiso era explorar. Y ahí, chiquillos, hay una serie de relatos bien interesantes que están en internet. De hecho, hay reportajes en diarios españoles, portugueses, ¿ya? Que hablan sobre esto, y de hecho hay historiadores que están investigando si de verdad Colón sabía lo que venía o no sabía lo que venía, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver en los colores cómo te indican los viajes, cómo solamente en el tercer viaje Colón pasa por las costas de América del Sur, que está acá, que es las costas de Venezuela, ¿ya? En cambio, en el cuarto viaje él recorrió las costas de América Central, ¿ya? Y todas estas islas que están acá, aquí no se ven porque están tapadas con la línea de los mapas, pero aquí hay muchas islas chiquitas, a eso se le llama las Antillas. Ya ahí están las Antillas Mayores o las Islas Mayores, que es Cuba, Jamaica, la Española, que es hoy en día República Dominicana y Haití, y Puerto Rico. Son las islas más grandes. Y después hay un montón de islas chiquitas, que muchas de ellas todavía son colonias inglesas o colonias francesas, ¿ya? Algunas fueron colonias de los Países Bajos. Aquí está Aruba, Curazao, Martinica, Granada, Dominica, San Quitas Nevis, un montón de islas más chicas que ni siquiera me acuerdo el nombre. Bueno, Barbados, Aruba, un montón de islas hay acá. Esa isla donde la gente va a veranear, que te sale un ojo de la cara y ir a veranear, bueno, ahí está. Ahora vamos a pasar, chiquillos, a ver la otra cara de la moneda, que es la cara de qué ocurría en América. ¿En qué estaba el continente americano antes de que Colón llegara por aquí cerca a las islas del Caribe? ¿Ya? Y en este caso, chiquillos, destacan dos pueblos que podemos calificar como imperios debido a la expansión territorial que tenían, que es el Imperio Azteca y el Imperio Inca, ¿ya? Esta diapositiva, chiquillos, no es necesario que la copien porque el desarrollo va a venir más adelante, ¿ya? Este mapa nos muestra, chiquillos, en color café, cuál era la ubicación que tenía, o la extensión, mejor dicho, que tenía el Imperio Azteca, ¿ya? Cuya capital era Tenochtitlán, que hoy en día es la Ciudad de México, ¿ya? El Imperio Azteca abarcaba gran parte de lo que es México y otros países de América Central, ¿ya?
que es esto que está en color café. De hecho, aquí tenemos todavía restos que se ven en color verde. Este sector que está acá muestra los restos de la cultura maya, ¿ya? Aquí está Chichen Itza, que esa es la construcción maya más famosa, ¿ya? Y también en color celestito se ven los restos del pueblo olmeca. Estos vacíos que tiene acá el Imperio Azteca, chiquillos, que se ven así como que el mapa no hubiese sido coloreado de buena forma o completo, son donde se ubicaban pueblos que eran sometidos por los aztecas, pueblos a los cuales los aztecas le cobraban un tributo, le cobraban un impuesto, y además le aplicaban lo que los aztecas llamaron las guerras floridas, que lo desarrollaremos más adelante, pero en palabras simples es una guerra para obtener gente para ser sacrificada. ¿Ya? Ahí está el mapita para que ustedes se ubiquen. Esto hoy en día sería, hasta acá, por acá llegaría a México, chiquillos, gran parte de esto sería México. Aquí está lo que es la península de California, que hoy día es parte de México y Estados Unidos, la península de Florida, el Golfo de México, y aquí está todo lo que es América Central, chiquillos. Los españoles llegan a esta zona. En la zona que da hacia la costa del Atlántico, los españoles desembarcarán en 1519, 1518, 1519 por ahí, y la conquista de México se dará entre el año 1520 y 1521, donde ahí destacará la figura del conquistador Hernán Cortés, y eso lo veremos en la siguiente diapositiva. Dudas, consultas, preguntas que tengan, chiquillos, algo que les llame la atención, algo que les interese, ¿ya? Profesor, con respecto a la pregunta esencial, es como súper simple igual, porque no es, o sea, para explicar para lo que sirvió es como que ya lo sabemos. Ya, pero sí, pero me refiero a preguntas sobre la materia de ahora, pues Natalia, si la pregunta la vamos a trabajar al final de la clase, ¿ya? Pero está bien, sí, si la pregunta no es difícil, chiquillos, ustedes la complejizaron de más, ¿ya? Así que no se preocupen. Vamos a avanzar entonces con, aquí tenemos el mapa que te va a mostrar la ubicación del Imperio Azteca, chiquillos. El Imperio Azteca también fue llamado el Imperio de los Cuatro Suyos. Ya, suyo en inca significaba región. Por lo tanto, el Imperio Inca se le llamaba el Imperio de las Cuatro Regiones. ¿Ya? Donde estaba, aquí ustedes pueden ver en el mapa, el Anti suyo, el Conti suyo, el Chincha suyo y el Coya suyo. Ya, entonces, si son suyo es región, nosotros sabemos que Anti es norte, por lo tanto, Anti suyo es región norte, Conti suyo es región sur, Chincha suyo es región oeste y Coya suyo es región este. Así dividían en el fondo los incas todo el territorio que ellos dominaron, que si ustedes miran el mapa, abarca desde una parte pequeñita de Colombia, prácticamente todo Ecuador, prácticamente la mitad del Perú, parte de Bolivia, Argentina y Chile. Y en la frontera sur de los incas está en el río Maule. Esta es la región que hoy en día se llama la región de Maule. Entonces, profe, ¿Quillota fue parte del imperio inca? Sí. De hecho, se cree que dentro de la región, dentro de la división administrativa que tenían los incas, Quillota jugaba un lugar importante. De hecho, lo que es Quillota, chiquillos, era parte donde los incas desarrollaban una actividad que se llamaba las mitimaes, que era en el fondo trasladar gente a trabajar a este sector en la tierra para de esa manera pagar los tributos al emperador, pagar el impuesto. Si de hecho Quillota en la historia colonial, la historia de conquista y colonia de Chile, es un sector importante. Después, entrando al siglo XX, chiquillos, bueno, 1850 en adelante, Quillota perdió su importancia principalmente debido al auge que tuvo Valparaíso, el crecimiento que tiene Valparaíso y que después tendrá Viña del Mar. Profe, Dime. ¿qué hay de cierto que en algún momento querían mover la capital a cerca de Quillota? ¿Es cierto o no es cierto? El mito de esto, de hecho, ha estado siempre el mito de que cuando Pedro de Valdivia funda Chile, una de las opciones para colocarla como capital de la gobernación de Chile era Quillota. Cierto asidero debe tener, cierto carácter de realidad debe tener, porque de hecho Pedro de Valdivia al final decide dejar la capital en Santiago, pero
como su hacienda personal se dejó Quillota. De hecho, todo lo que era el Valle de Quillota era la casa de campo de Pedro de Valdivia. ¿Por qué? Porque era un territorio muy fértil, chiquillos. Hasta el día de hoy, el Valle de Quillota sigue siendo una zona extremadamente fértil a nivel de agricultura. Y cuando estos tipos se dieron cuenta que aquí no había riqueza de oro y plata, pero sí tierra muy fértil para trabajar, bueno, tenía que conseguir mano de obra, eso lo veremos un poquito más adelante, conseguir mano de obra para trabajar la tierra. Y si yo trabajaba la tierra con mano de obra, podía sacar mucha plata. Así que el mito probablemente sea cierto. Yo nunca he encontrado algún relato que diga fehacientemente que Quillota iba a ser capital de Chile. No lo sé. Pero Bueno, yo, sí, yo creo que debe tener cierto grado de realidad y también lo agradezco porque no me gustaría que Quillota fuera como Santiago. Por Dios, qué desagradable. Chiquillos, entonces ahí tenemos un mapa del Imperio Inca. Ya esta era la extensión máxima que llegaron a tener los incas y con esa extensión lo conocieron los conquistadores. Los aztecas. El Imperio Azteca, chiquillos, surge y se ubica principalmente en la parte central de México. ¿Ya? De hecho, la capital del Imperio Azteca es la ciudad de Tenochtitlán. Tenochtitlán estaba ubicada sobre el lago Texcoco. Así se llamaba el lago, chiquillos. No le inventé el nombre yo. La gracia que tiene es que los aztecas lograron desarrollar un sistema para construir una ciudad sobre un lago, chiquillos. Y para eso, ¿qué fueron haciendo? Rellenando balsas con tierra, las fueron colocando ahí. Cuando se dieron cuenta que aguantaba el relleno, comenzaron a construir. Y lentamente, una casita, después otra casita, después otra casita, después un negocio, después un templo, hasta que llegaron, chiquillos, a construir una ciudad gigantesca, que en la diapositiva que viene vamos a ver una imagen, un dibujo de cómo habría sido la ciudad de Tenochtitlán, ¿ya? Además de eso, ¿qué elemento característico tenían en este sector? Es cómo cultivaban en el fondo, cómo desarrollaron la agricultura. Desarrollaron una agricultura bajo un sistema de chinampas, que es una chinampa profe. Una balsa, una canoa, rellena con tierra, y como la canoa está hecha probablemente de algún material que absorbía el agua y se humedecía, esta humedad llegaba a la tierra. Y la tierra húmeda, ustedes saben que es una tierra donde probablemente se va a dar de mejor manera la agricultura. Así que ellos cultivaban sobre estas balsas rellenas con tierra, iban plantando ahí el elote, el chipotle, el guajillo, el tomate, jitomate, como dicen los mexicanos, el jitomate, güey. Y ahí comenzó, en el fondo, a desarrollarse una actividad agrícola, una actividad comercial, chiquillos, que fue muy, muy importante dentro de estos pueblos. Por lo tanto, podemos inferir, en el fondo, podemos extraer de todo lo que hemos hablado que fueron muy capaces en la ingeniería, en la arquitectura y en la matemática. Porque si no manejo esas áreas, probablemente me va a resultar imposible construir algo sobre un lago, ¿ya? Y desarrollar las construcciones que desarrollaron ahí. Dato importante, chiquillos, la actual capital de México, que es Ciudad de México, está construida sobre lo que fue en algún momento Tenochtitlán. Y de hecho está sufriendo los problemas de haber construido sobre un lago. Cada año la Ciudad de México se va hundiendo un poquito en el mapa, en el territorio. Va a llegar en algún momento que eso va a colapsar. No sé cuándo, pero en algún momento de la historia va a pasar que todo eso va a colapsar y se va a caer. ¿Ya? Es por eso que Ciudad de México sufre tanto con los terremotos, chiquillos, cuando hay terremotos en México. Que ocurren, no tan seguidos como acá en Chile, pero ocurren. Y eso genera problemas muy importantes. Porque imagínense en el fondo construir algo sobre construir una casa o un edificio donde el suelo se ve sólido, pero bajo ese suelo sólido hay agua que se está moviendo. Así, imagínate, cualquier momento se cae. Es como estar parado sobre una jalea, que tú la mueves la jalea tiene así, se puede así. Eso. ¿Ya? Como dato también, el gobernante del Imperio Azteca se le llamaba Tlatoani, emperador, en palabras simples. El último emperador que tuvieron los aztecas fue Moctezuma. ¿Ya? Fue Moctezuma quien fue derrotado, encarcelado y ejecutado por Hernán Cortés. Y luego, un elemento característico de este pueblo, del Imperio Azteca, chiquillos,
fue el desarrollo de las guerras floridas. La guerra florida, en palabras simples, querubines, era un proceso en el cual los aztecas salían a buscar gente. En el fondo era una guerra para capturar gente que iba a ser utilizada posteriormente para los sacrificios humanos. Los aztecas desarrollaron o llevaban a cabo sacrificios humanos en sus templos ceremoniales. Y era una ceremonia pública, chiquillos, no es que fuera en la privacidad de cuatro paredes. Estaba el templo, había arriba del templo un altar para hacer sacrificios humanos, se juntaba toda la gente, era como un evento social, así como cuando te dicen, mijitos, vamos a ver el espectáculo, mijitos, vamos a ver cómo sacrifican al tipo, y iba toda la familia a ver el sacrificio, pues, chiquillos, y esperaban a ver, y salía el sacerdote con la cuchilla de obsidiana, que es un tipo de piedra volcánica, para los que juegan Minecraft lo deben conocer, una piedra volcánica, bastante resistente, de color negro, y ocupaban ese cuchillo ceremonial para ahí abrir vivo a la persona, Fatality Mortal Kombat, le sacaban el corazón y hacían todo el ritual de que corriera la sangre por, por las canaletas que tenía el templo, y así en el fondo intentaban apaciguar a los dioses o estar congraciado con los dioses. Esta acción, chiquillos, evidentemente que a los pueblos que se veían afectados les molestaba bastante. Y es factor clave también para entender el cómo cae el Imperio Azteca. El Imperio Azteca cayó por la acción de los españoles, bien, pero también por el apoyo de estos pueblos que estaban sometidos por los aztecas, por estos pueblos que eran en el fondo a los que recurrían para obtener sacrificios humanos. Cuando vieron que llegaron los españoles y tenían una opción de poder devolverles la mano, esta es la mía, compadre, ven para acá español, yo te ayudo. Y así fue como cayeron los aztecas, chiquillos. En palabras bien simples. ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan, chiquillos, antes de avanzar a la siguiente diapositiva? ¿No hay preguntas, chiquillos? Ya. Aquí tenemos una imagen de Tenochtitlan. O sea, fíjense que eso está construido en medio de un lago. ¿Ya? O sea, piensen en las dificultades que puede tener en el fondo construir algo así. Y no se ve como un pueblo chiquito con un par de casas locas. Una ciudad grande, con una plaza espaciosa, otro sector de esparcimiento. Aquí podemos ver también otro tipo de construcciones. Por ahí deben estar entre medio las chinampas, chiquillos. Y aunque ustedes no lo crean, este estilo de construcción todavía está vigente. Yo sé, tengo recuerdo de haber visto en alguna vez en algún documental que en zonas del Perú, en el Perú más selvático, donde existen lagos grandes, todavía hay gente que vive bajo este sistema. Pero en el caso del Perú ocupan un tipo de bambú o junco. Los juncos, chiquillos, lo ocupan, hacen una balsa de juncos, tiran tierra arriba y ahí construyen la casa. O sea, todavía se ocupa este estilo de construcción, este estilo de vida, chiquillos. ¿No? Es bien, bien interesante, bien, bien bonito. No se preocupen del recuadro que está abajo, chiquillos, ya no tienen por qué copiarlo, es solamente una explicación a la imagen. ¿Ya? Así que, ¿algo que opinar, algo que comentar, chiquillos, si no para avanzar a la siguiente diapositiva? ¿No? Ya. Vamos a avanzar entonces. Nos vamos a ir a los incas. En el caso de los incas, ya dijimos más o menos dónde se ubicaban, porque prácticamente desde la parte sur de Colombia llegan hasta el río Maule en Chile. Y como elemento característico físico, chiquillos, piensen que la cordillera de los Andes es una limitante en el fondo. O sea, toda esa forma que tiene como un gusano gigante que tiene el imperio inca, se debe también al factor cordillera en el fondo. Hay sectores probablemente de la cordillera que no pudieran atravesar y le fue marcando ciertos los límites en el fondo del desarrollo de estos pueblos. Y en el caso del sur fue principalmente, llegaron a ese límite porque los incas, al igual que los españoles, se encontraron con un pueblo que era bastante bueno para el bochinche, que era bastante bueno para los coscachos, que son los mapuches. De hecho, ni los incas pudieron vencer a los mapuches. Así que dijeron, ya, no llegamos hasta acá, no. Estos tipos son demasiado pesados, así que no quiero tocar con ellos.
Así que los dejaron ahí viviendo libres. O sea, para que se den cuenta, chiquillos, del pueblo que provenimos, un poco, chiquillos, o sea, tuvimos que ser de los más revoltosos. ¿Ya? Piensen, chiquillos, que prácticamente un 10% de la población chilena se reconoce como mapuche. O sea, es prácticamente un poquito menos. Es como 1.200.000, 1.500.000 de chilenos se reconoce como mapuche. ¿Ya? Y a pesar de que muchos de nosotros nos reconozcamos más bien como mestizos o español o blancos, si le quieren llamar así, todos, probablemente todos los que estamos acá, si nos hiciéramos un examen genético, así como para ver nuestro ADN y de dónde descendemos, probablemente nos daríamos cuenta que todos tenemos alguna ascendencia mapuche. Y eso explica también el por qué somos tan buenos para los conflictos, pues chiquillos. ¿Por qué somos tan reclamones? ¿Somos tan buenos para pedir las cosas? Nos gusta la mocha. ¿Ah? Nos gusta la mocha. Nos gusta el bochinche, nos gusta andar ahí metido en la pelea. O sea, es nuestra genética, chiquillos. Es nuestro origen, ¿ya? Más o menos, pero es nuestro origen, ¿ya? Entonces, habíamos hablado de que los incas estaban divididos, el imperio inca se dividía en 4 regiones, en los 4 suyos, ¿ya? Que suyo era región, por lo tanto, el Chincha suyo al oeste, Anti suyo al norte, Coya suyo al este y Conti suyo al sur, ¿ya? Eso era como habían dividido los incas estas 4 regiones. Si ustedes recuerdan el mapa que vimos del imperio inca, se habrán dado cuenta que no eran una división proporcional, sino que, por ejemplo, el Conti suyo, que es el sur, era chiquitito, bastante pequeñito. Pero, por ejemplo, el Coya suyo era bastante extenso, al igual que el Chincha suyo, ¿ya? La capital del imperio inca no era Lima, por si acaso, era la ciudad de Cusco. De la locura del emperador. Si vieron la locura del emperador, probablemente se acordarán del imperio inca y de Cusco, ¿ya? Este Cusco no se convirtió en una llama, lamentablemente para ustedes. Era una ciudad, chiquillos, fue la ciudad más importante del imperio inca, de hecho también fue una ciudad muy relevante en la época colonial española. Eh, una ciudad, chiquillos, que recibía riquezas desde todo el imperio. La cantidad de oro que manejaban los incas era inconmensurable, chiquillos, inmedible. El emperador te decía así y te llenaban la pieza de oro. Imagínense la sala de clases, para los que fueron a clases presenciales, imagínense esa sala de clases llena de oro. Llena. No como el asiento del profe, no. La sala repleta, o sea, hasta arriba, que no puede ingresar. Ese nivel de riqueza llegaban a tener los incas. ¿Por qué? Porque en la zona en la cual estaban emplazados habían grandes yacimientos de oro y de plata. Y ustedes saben que el oro y la plata son minerales o son metales que su valor por lo general nunca disminuye, sino que siempre va en aumento. Así que de esa manera, chiquillos, nos encontramos con un imperio muy adinerado, millonarios literalmente, chiquillos, además de poseer productos, alimentos que han sido fundamentales para la historia del hombre, ¿ya? En el caso de los incas, chiquillos, los incas de este sector, de la zona andina, viene el alimento o en este caso el tubérculo, un tubérculo porque se produce, en el fondo crece y toma su forma bajo tierra, el alimento más importante en la historia de la humanidad, chiquillos. ¿A alguien se le ocurre qué alimento es o qué producto es el alimento más importante de la historia de la humanidad que se produce bajo tierra? ¿Cómo? Ay, no sé si es la papa o el trigo. Ya, el trigo se produce sobre la superficie, pues chiquilla, es una La espiga. papa. La papa, exacto. Piensen, chiquillos, que la papa es nativa de América. De hecho, en Chile tenemos una variedad de papa autóctona que es la papa chilota, por ejemplo. Que sea en el sur hay gancho bien rica también. Pero Yo creo que esa es la más rica. sí, pero también tenemos 800.000 tipos de papa. Piensen que la papa sale de América del Sur, se va a Europa, y en Europa se convirtió en un alimento base para la civilización europea. Los irlandeses, por ejemplo, siempre están asociados al cultivo de la patata. No sé por qué, pero la papa siempre ha estado en la cultura irlandesa. Los rusos también producen papa en cantidades industriales, porque es un alimento fácil de producir y que sacía mucho. De hecho, piensen, por ejemplo, en Italia hay platos de comida que se hacen en base a papa, como el gnocchi. Los gnocchi están hechos en base a papa. Las papas fritas, que nosotros le llamamos papas, o se le llama papas a la francesa, que no fueron creadas en Francia, sino que en Bélgica, también, patata. En España están las patatas bravas,
que son papas, unas papas que están confitadas, en el fondo que es un proceso de fritura lento, que le echan una salsa brava, que es una salsa picante. O sea, la papa salió de acá y se fue al mundo y se convirtió en un alimento base para la historia de la humanidad. Base para el mundo actual, chiquillos. Piensen, probablemente me van a ayudar más aquellos que son dueñas de casa, que tienen hijos, o aquellos que tienen que cocinar también, sea hombre o sea mujer. Uno de los típicos, yo creo que todos al menos una vez por semana comen papa, sea en puré, sea en cazuela, en papa frita, en papa dorada, en papa rellena, en pastel de papa, todos comen papa. Yo no conozco, de verdad chiquillos, yo no conozco una persona que no le guste la papa en algún formato. A todos les gusta la papa. Yo tampoco conozco a alguien que no le guste la papa. Sí, es imposible, o sea, a toda la gente le gusta la papa en alguna forma. Quizás no te gusta en la cazuela, pero te gusta frita o te gusta en puré, qué sé yo. Pero ¿a qué voy? Ahí voy a unirlo con el punto de la agricultura, chiquillos, en los incas, que también es clave. Pero también hay otros productos como el zapallo, por ejemplo. El zapallo calabaza, que nosotros le llamamos el zapallo de la sopaipilla, ese zapallo. ¿Ya? Aquí también, por ejemplo, existían algunos picantes también, el tipo de ají, ¿ya? El choclo también existía acá, ¿ya? También era un producto que se daba bastante al igual que en México, ¿ya? Por ejemplo, el tomate era el caso de los aztecas, el tomate viene de la parte norte de América. De hecho, tienen 800.000 tipos de tomate. Así que tenemos esa parte como de alimentación, chiquillos, que es fundamental y que es parte del legado de estos pueblos que pasó al resto del mundo, para que se den cuenta que no fue solamente que de Europa llegaron cosas, sino que de América también salieron muchas cosas. Y otro ejemplo también, el cacao, viene de México, de América Central. Y el cacao sale de ahí, llega a Europa y de Europa se lo llevan a África. Y del cacao sale el mejor alimento de la historia de la humanidad, que es el chocolate. ¿Ya? Entonces, volviendo a los incas, luego este paréntesis que hice, las características que tienen los incas es que son muy secos en ingeniería y en matemáticas, chiquillos. También en arquitectura. Los incas llegaron a construir redes de caminos, chiquillos, que les permitían conectar todo el imperio de manera muy rápida y eficiente. Lo que coloquialmente se ha conocido como el camino del Inca. Y además desarrollaron un sistema de cultivo bien particular, que son las terrazas de cultivo, que eso lo veremos en la imagen que viene en la diapositiva siguiente. Pero en palabras simples, chiquillos, una terraza de cultivo es algo parecido a esto. Y yo el agua la echaba a correr desde acá. Y el agua iba cayendo así, y regaba todos los cultivos. Eso que se ve tan básico, chiquillos, fue fundamental para el desarrollo, la expansión y la sobrevivencia de los incas, porque les permitió cultivar alimentos en situaciones de montaña, que es donde se ubicaba Cusco, por ejemplo. ¿Ya? El gobernante del imperio inca era llamado el Zapa Inca, que es sinónimo de emperador, ¿ya? Y también desarrollaron las mitimaes, chiquillos. Y una mitimae era, en el fondo, tomar las personas de un lugar, trasladarla a otro lugar para que trabaje la tierra y de esa manera la producción que genera sea el pago de impuestos al emperador. ¿Ya? Está ahí definido abajito. ¿Ya? Y aquí tenemos un cultivo en terraza. Los incas construían estas terrazas y aquí iban plantando la papa, la lechuga, el maíz, ya, todos los alimentos que comieron los incas. Y iban plantando aquí. Po. ¿Y qué se tenía? En el fondo, yo dejaba caer el agua y el agua empezaba a correr. Y ustedes probablemente lo han visto en algún momento cuando llueve, cuando o tiran agua en algún lugar, que la tierra tiene una capacidad de absorber agua. Y llega un punto en el cual no puede absorber agua y deja que el agua corra. ¿Ya? Cuando llega a ese punto acá, el agua la va a absorber y lo que sobra lo va a dejar caer. Y así va a ir hacia abajo, va a ir hacia abajo, va a ir hacia abajo y va a ir hacia abajo. Y así voy a poder regar en el fondo toda esta zona de cultivo. Y si ustedes se dan cuenta en la imagen, no estoy cultivando en tierra plana, no estoy cultivando en un territorio parejo, estable, estoy cultivando en un cerro, en pendiente. Por lo tanto, el agua que yo dejé caer acá va a tender a caer por acción de gravedad, por lo tanto va a ir avanzando.
De esa manera, yo podía cultivar alimentos a 2.000, 2.500, 3.000 metros de altura, ¿ya? Algo que hoy en día inclusive todavía nos cuesta en la actualidad, los incas lo manejaban de manera perfecta. Y cuando hablo de altura, fíjense, chiquillos, en las imágenes que están alrededor. Puro cerro. Y usted se encuentra, esto está inclinado, por lo tanto, es un cerro. En el fondo, los incas fueron aquí haciendo esta especie de terrazas para poder colocar el alimento y después, en el fondo, dejar caer el agua. Y eso, chiquillos, es el cultivo en terraza o terrazas de cultivo, y fue la técnica que desarrollaron los incas para poder sobrevivir y alimentarse. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan, chiquillos, al final de esto? ¿No? Ya. No, profe, no hay dudas. Ok. Entonces, chiquillos, vamos a llegar a la síntesis de la clase. ¿Qué fue lo que hablamos en estas sesiones? La del día lunes y la de hoy. Hablamos de la realidad previa al descubrimiento y conquista de América. Nos centramos, chiquillos, primero en las características que ocurrieron en Europa, ya, hablando desde el Renacimiento, la caída de Constantinopla, las exploraciones de Portugal y en España. Ahí, en esas exploraciones de Portugal y de España, aparece la importancia del Atlántico, chiquillos, como una puerta de entrada o una puerta o un puente que me permite en el fondo establecer vínculos y contactos con lugares desconocidos, porque ahí está la importancia del Océano Atlántico, chiquillos. No está en decirme llegaron los portugueses de A a B, sino cómo lo hicieron en este caso, a qué recurrieron, cuál fue el factor clave para lograr eso, la existencia del Atlántico. Porque en el fondo, para poder llegar a la India, tuve que bordear África, y la costa de África, la costa oeste de África, me da el Atlántico. Por lo tanto, si bordeé la costa africana, lo que estoy haciendo es navegar el Atlántico. Y en el fondo, este mar, que en algún momento de la historia del hombre fue una frontera, fue el límite del mundo conocido, se convirtió en un puente que me abre caminos. Lo mismo ocurre con Colón. Si no existiera el Atlántico, ¿cómo habríamos llegado a América? No habríamos podido llegar a América. Colón no habría podido viajar, llegar a la isla San Salvador, recorrer después las costas del Caribe. Entonces, ¿qué rol cumplió el Atlántico? ¿Cuál fue su importancia? De ser el puente que establece el contacto. Ahí está la importancia. Luego, en el caso americano, destacamos la realidad muy resumida, chiquillos, muy, muy resumida, de lo que es el mundo azteca y el mundo inca. ¿Ya? Y ahí está la pregunta esencial, chiquillos, que es, ¿qué importancia tiene el Océano Atlántico para las exploraciones realizadas por Portugal y España? Chiquillos, lo que nos queda de clase, que son unos 16 minutos, más o menos, quiero que lo utilicen para realizar sus preguntas esenciales.